Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel. En Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com. De verdad, mucho le recomiendo que se suscriba a Fanflix porque tiene muy buena programación. Ahí puede encontrar el programa que hace un servidor, El Pulso de la Fe, también varias series, películas, conferencias. Se lo recomiendo mucho. Fanflix es buena televisión con contenidos católicos. Sigo conversando con Fray Efrén Valleño, sacerdote franciscano, en torno a la observancia franciscana. Cumplir lo que uno le promete a la iglesia. ¿Cómo se dieron las cosas, Fray Efrén? Es historiador de la orden, además. Mira, se dieron de este modo. Después de que en 1318 había quedado ya, digamos, en paz aquel conflicto con el Papa Juan XXII, pues fueron pasando los años. Pero, te decía, en el ambiente había quedado también un poquito este halo de reforma. ¿Por qué? Porque aquellos compañeros de los que habían sido quemados eran gente buena. O sea, no era gente malosa, diríamos nosotros hoy. No, era gente que quería. ¿Pero por qué tuvieron esa sentencia? Esa sentencia ya más bien fue en lo doctrinal, porque ellos se aferraron a que en cuestión de pobreza, Cristo no había tenido absolutamente nada más que el uso, aunque hubiera tenido cosas que nomás... Es decir, esas distinciones de la escolástica, ¿sí? Entre forma, esto, demás, y entonces aquí también tuvo solamente el uso, pero él nunca tuvo propiedad de aquello. Pero ¿y quién, para meterse en estos vericuetos, diríamos hoy, teológicos, claro que tuvo, el Evangelio es muy claro, ¿no? Que hasta había un tesorero, pero que no era él, más el uso. Es un poquito anacrónico meterse a examinar aquellas cosas con conceptos de la escolástica. El caso está en que estos que quedaron seguían con este espíritu, ya más tranquilos, pero seguían con este espíritu de querer reformar la orden. ¿Por qué? Porque se había desviado bastante. La parte que recuerdas cuando hablamos de conventualismo, ¿verdad? El conventualismo, ¿qué era lo que hacía? Que había adquirido ya bastantes privilegios, que sus conventos, sobre todo el grande convento, tú lo conoces en Asís, gigante, había otros más privilegios tenían. Entonces, este grupo decían, no, es que no es eso. Tenemos que tratar de guardar la regla como fue escrita.
no andar pidiendo tantos privilegios, porque además estaba el testamento, que también dice, y los hermanos no se atrevan a pedir a la iglesia privilegio, ni por sí, ni porque los persigan, ni por casas, ni por iglesias, ni por nada. Entonces ellos alegaban eso. Pero entonces quedó allí. Y resulta que ya en 1334 un hermano pide permiso. Un hermano pide permiso para llevar una vida de retiro. Eremitorio, si conoces el de nosotros, ¿verdad? Sí, un eremita. Un eremita. Retirarse a vivir en soledad. En soledad, pero el eremitorio para nosotros es porque puede albergar a varios hermanos. No es uno solo, sino que pueden estar al mismo tiempo 4. Originariamente en la regla que él escribió, que regla es reglamento, para esos lugares 4 dice que hay que estar, pero podían estar más. Entonces, esos lugares que con un poquito la decadencia de la orden prácticamente estaban abandonados. ¿Quién iba a querer vivir por allá en el monte, por allá solito, en la oración, sin tener ciertas comodidades y eso? Entonces, este hermano, ¿verdad?, dice, deme permiso, ministro general, de ir allá, de ir a vivir otra vez. Le dio permiso, se encaminó para allá, y al rato aquellos eremitorios de la Umbría, la región donde vive San Francisco, donde vivió San Francisco, se comenzó a ver poblada otra vez aquellos eremitorios abandonados, ahora otra vez con frailes. Volvió la sencillez. Los eremitorios en ese tiempo, y todavía en la actualidad, pero más en ese tiempo, eran casas muy sencillas, súper sencillas. Madera, algunas cosas para techo, los cuartitos donde vivían, una cosa insignificante, sin ninguna comodidad más que si acaso algo ahí para poner encima, alguna cosa donde dormir, alguna manta para cubrirse. Era todo una cosa muy sencilla. Pero también bajar a los pueblos cercanos a estar con la gente, a orar con ellos. Y esto comenzó a calar en los hermanos, que paulatinamente fueron poblando aquellos eremitorios, ¿sí? Y un tal Gentile de Spoleto, que recuerdes cerca de Asís, de Perusa, él obtuvo también este permiso. Y allí estuvieron. Pero aparte el permiso implicaba que pudieran recibir a más y tener novicios. Cuando tienes novicios, quiere decir que ese movimiento ya tiene futuro. ¿Por qué? Porque esos novicios van a pasar después por la siguiente etapa, van a profesar solemnemente, le llamamos nosotros, y ya son parte de la orden. Entonces... A ver, esto se pone interesante. Pero ahora vamos a poner nuestra atención en la fundadora de la rama femenina. ¿Qué te parece, Fray Efraín? Me parece bien. Sí, para estar más ambientados en todo este ambiente franciscano. Ya que recordamos a San Francisco de Asís, ahora, queridos amigos, recordemos a la santa fundadora de la rama femenina, la fundadora de las Damas Pobres de Cristo, más conocidas como las Clarisas, quien es, por cierto, la santa patrona de la televisión, Santa Clara de Asís. La Santa Madre fundadora de las religiosas clarisas es Santa Clara, hija de una de las familias de mayor linaje de Asís, que se convirtió al escuchar predicar a San Francisco y se confió a su dirección espiritual. A los 18 años salió de su casa para tomar el hábito en la capilla de la Porciúncula, donde vivía Francisco. Clara nació en Asís hacia el año de 1194. Y murió el 2 de agosto de 1253, a los 60 años de edad y a los 41 años de ser religiosa. Desde niña se entregaba a la oración y a las mortificaciones con un gran deseo de crecimiento espiritual. También desde pequeña el Señor la obsequió con variadas virtudes. El primer convento para Santa Clara fue el monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas, al que la confió Francisco, y a donde también ingresó Inés, hermana de Clara. Luego Francisco les dispuso una vivienda adaptada al ideal de pobreza y sencillez que ella misma anhelaba, junto a la pequeña iglesia de San Damián, restaurada por el mismo Francisco.
Allí surgió la Orden de las Damas Pobres de Cristo, las primeras clarisas, inspirada en la espiritualidad franciscana, pero bajo una regla escrita por la misma Clara entre 1247 y 1252 y aprobada con bula pontificia en 1253. Santa Clara de Asís fue canonizada en 1255. Sus restos reliquias se conservan en su Basílica de Asís en Italia. Su memoria litúrgica se celebra el 11 de agosto de cada año y es la santa patrona de la televisión. Una antigua oración para pedir un favor a Santa Clara de Asís reza así: Gloriosa Santa Clara de Asís, por aquella fe inquebrantable que te hizo servirte de las cosas terrenas buscándolas del cielo, por aquella esperanza firme con que venciste todas las dificultades que se oponían a tu santificación, por aquella caridad pura y ardiente que te movió en todos los momentos de la vida. Yo te suplico con humilde confianza que intercedas ante Dios y me obtenga su favor en lo que te pido, y esperanza firme y caridad ardiente para con Dios y el prójimo. Amén. Ah, Santa Clara de Asís, tú nos estás hablando de los frailes, y entre las hermanas no tenían también que irse adaptando a estas decisiones, o siempre son totalmente independientes, ellas las clarisas, de ustedes los franciscanos. Independientes en el sentido de que ellas tienen también su propia regla, ¿sí? Su propia reglamentación de su vida. Pero además, otra cosa que es muy importante, que hay la diferencia con nosotros, es que las hermanas, y para ese tiempo lo comentamos la vez pasada, recordarás, la única forma de vida religiosa femenina aprobada oficialmente por la Iglesia es la vida claustral, no hay más, monjes y monjas. Entonces, Clara y sus hermanas viven en ese pequeño monasterio que conociste, San Damián, pues que el monasterio realmente no tiene prácticamente nada comparado con los grandes monasterios europeos, pero su manera de vivir realmente era lo que impactaba a la gente, porque aunque no las veían, todos sabían que, comenzando por Clara, habían dejado absolutamente todo y un porvenir brillante, porque la mayor parte eran de la nobleza. Todas ellas, llegaron después algunas otras que no, pero la mayor parte era gente de la nobleza y jovencitas. Clara, a los 18 años, deja su casa y se va para la Porciúncula y comienza su vida de entrega al Señor. Pero llegan otras más y esta vida de ellas prácticamente se va a desenvolver ¿en qué? En la oración, en el trabajo al interior de un trabajo manual para poder subsistir y poder ofrecer algo a las gentes como lo hacen hoy todavía. Y había algunos hermanos, 2 en concreto, que eran los encargados de pedir en la ciudad y en los pueblos de alrededor, de pedir, diríamos nosotros hoy, sustento, limosna, como se le quiera llamar, para las hermanas. Y ellas no podían salir, eran de clausura. Entonces había 2 hermanos encargados de ir, oigan, ¿nos pueden dar algo para las hermanas? Así tan estricta la clausura. Sí, para las hermanas de Asís. Bueno, nos fuimos de pronto hacia las clarisas, regresemos con los frailes. Digamos que se ponen de moda los eremitorios. Exacto. Se recupera esa forma de vida franciscana. Se recupera esta forma de vida franciscana. Silencio, soledad, encierro. Silencio, soledad, encierro, pero también, esto era lo interesante de estos eremitorios, es que también tenían contacto, no cotidiano, pero sí un cierto contacto con los pueblos cercanos. No solamente para ir por algo de víveres, sino para estar también con la gente, platicar con ellos, porque te decía, yo a los hermanos les digo, nosotros nacimos a la intemperie, si no nacimos entre 4 paredes. Francisco nunca tuvo dónde quedarse hasta que, y de hecho hay un episodio, entre paréntesis, que cuando él llega a la Porciúncula, la iglesita esa que él reparó con sus manos, y era una casita, dicen los biógrafos, los cronistas, muy sencilla, pero que dice, es que es la casa de los hermanos. ¿Qué? Él tenía rato que no llegaba por allí, que se sube, pidió rápido por una escalera y a echar tejas abajo. Los hermanos no pueden tener casa, no tenemos casa. Y si no es que van y rápido le avisan al alcalde, ¿verdad? Oye, haz algo porque te está destruyendo la casa. Llega algún representante del alcalde para decirle,
hermano, tranquilo, la casa no es de los hermanos, es del municipio. Nosotros la prestamos para que vivieran. Así que perdón, ya hice algo, pero perdón, si no es de los hermanos. ¿Por qué? Por eso. Entonces, esto es lo que los hermanos querían recuperar. Es decir, los lugares sencillos para vivir, el ambiente para vivir a los eremitorios, fraterno, cercano, no solamente entre ellos, sino también con la gente, con respeto, tanto a las autoridades de la iglesia principalmente, porque Francisco lo decía muy claramente en su testamento. Dice así: si yo encontrare a los pobrecillos sacerdotes que moran en este mundo, en sus iglesias, no quiero predicar contra su voluntad. Es decir, si no me dan permiso, sería yo muy buen predicador, pero no predico. Entonces, a eso querían llegar los hermanos. A esto, Fray Efrén, nos dirigimos con la observancia franciscana. Sí. Hacia allá vamos. O sea, exacto. Tuvo que llegar un momento en el que se estableciera una observancia franciscana. Voy a hacer una pausa. Regreso para ver cómo es que se constituyó. La necesidad ya la estamos viendo. ¿Y prevalece hasta nuestros días? Es otra historia, como dicen. Esa es otra historia que la vamos a abordar. Veremos eso también. Volvemos pronto. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. La Universidad Católica Lumen Gentium forma a sus alumnos con la guía de docentes y formadores capaces de desarrollar al máximo sus cualidades gracias a una excelente formación integral que promueve en la educación media superior y superior los valores humanos y el pensamiento cristiano. En secundaria, preparatoria y bachillerato tecnológico, formamos al ser humano en sus capacidades físicas, racionales, emocionales, relacionales y espirituales para transformar la realidad con la alegría del Evangelio. Informes e inscripciones 55 54 89 45 13 y en www.universidadcatólica.edu.mx.